sublime gracia del Señor. Vamos a iniciar nuestra predicación y les voy a pedir el favor de que se ubiquen en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los mismos versículos de la semana pasada. Versículo 22, versículo 29 y versículo 30. Mateo 5, 22, 29 y 30. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Vamos a hacer una oración. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor por el privilegio, pero también la responsabilidad de oír el consejo de Dios. Privilegio porque no todo el mundo es llamado con un llamamiento irresistible. Tu palabra dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Se predica el evangelio a todo el mundo, pero solamente tiene efecto en el corazón de aquellos que tú has elegido. Por eso es un privilegio. Pero también es una gran responsabilidad, porque a mayor conocimiento, mayor compromiso contigo. Padre, ayúdanos a ser responsables con tu palabra. Quita, Señor, toda dureza de corazón. Seas tú quebrantando, Padre Celestial, a aquellos que han de venir a Jesucristo en esta mañana, moviéndolos al arrepentimiento. Y que tu iglesia entre en un sentir y un mover de buscar la santidad cada día. Padre, te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los de atrás se escuchan bien? Ustedes se darán cuenta, pusimos el parlante atrás para que los de atrás puedan oír bien. ¿Acá se oye bien o hablo más fuerte? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Por lo general, cuando oímos que Jesús lloró, nos imaginamos la escena frente a la tumba de Lázaro. Lázaro estaba muerto hace 4 días y en el capítulo 11 se nos dice, Jesús lloró. Pero hay otras ocasiones en las que Jesús fue afligido emocionalmente. Y una de ellas la tenemos en Mateo 11, 20 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 30 se nos dice que Jesús se lamentó por la incredulidad de las ciudades donde él más milagros había hecho. Los famosos ayes sobre las ciudades impenitentes. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Que eres levantada hasta el cielo, hasta el Seol serás abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las señales que fueron hechas en ti, habrían permanecido hasta hoy. Por tanto, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti en aquel día. Y en el capítulo 23 de Mateo, versículos 37 y 39, Jesús llora por Jerusalén, se lamenta, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como a la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste?
Ahora, ¿por qué razón Jesús hacía tal lamento sobre estas ciudades? En primer lugar, sobre su centro de operaciones, que era Capernaum. En segundo lugar, sobre la capital del reino, donde estaba el templo de Dios, Jerusalén. Porque como decíamos al comienzo, en la oración, a mayor responsabilidad, mayor compromiso con Dios, a mayor revelación, a mayor conocimiento. Jesús se lamenta porque Él sabe el destino eterno de aquellos que son expuestos a la revelación divina y aún así toman la determinación de vivir de espaldas a Dios. No es lo mismo una persona inconversa que jamás ha oído el Evangelio. No es lo mismo nuestras tribus ancestrales que nunca oyeron de Jesús. Serán juzgados por la ley que de Dios escrita en sus corazones, por su conciencia, por la revelación general de Dios, van a ser juzgados. Pero será mayor el castigo para aquellos que siendo expuestos a la revelación especial de Dios, que habiendo estado semana tras semana oyendo la palabra del Señor, rechazan a Jesucristo. El Señor lo sabe mejor que nadie. Él conoce el castigo eterno porque no solamente Él lo creó, Él lo vivió. El título de la predicación de esta mañana es Los horrores del infierno. Los horrores del infierno. No los errores, ¿no? Los horrores del infierno. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, la muerte llega sin avisar. La muerte llega sin avisar. En segundo lugar, los horrores del infierno. Y en tercer y último lugar, una terrible ilustración para dar paso a algunas aplicaciones prácticas. Sin más preámbulos, comencemos por el primer punto. La muerte llega sin avisar. Pregunta, ¿alguna vez los han robado? ¿Alguna vez te han robado? De alguna manera, ¿no? O me tumbaron, ¿cierto? Uy, me tumbaron. Un atraco o el cosquilleo, ¿no? Se montan en el bus y uno, como una hormiguita por ahí, ¿no? Me desocuparon los bolsillos. Lo cierto del robo, y que de hecho Jesús utiliza esta figura para hablar de su segunda venida, pero también es una realidad que el ladrón no avisa cuándo va a llegar ni cuándo va a robar. El Señor lo dice, si el ladrón, si supieras a qué horas va a venir el ladrón, pues velarías y estarías preparado para recibirlo con un garrote y partirle la cabeza. Pero lo cierto es que el ladrón no avisa, o sí. Y si él es un ladrón que avisa, o es porque la persona que van a robar no tomó ácido fólico, o porque es un ladrón tonto. Pero lo terrible del robo es que es sorpresivo. Pero más sorpresivo y repentino que el robo es la muerte. Yo les pregunto a ustedes, alce la mano el que sabe qué día se va a morir. ¿Nadie? ¿O sí? ¿Hay alguien que sepa acá qué día se va a morir? Y si hay alguien, pase al frente por favor, traen las veladoras y le prendemos las veladoras de una vez. El único hombre que pisó la tierra, que sabía exactamente el día, la hora de su muerte, se llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fuera de Él, nadie, ni la Virgen María, para los marianitos. Nadie. Él es el único que sabía exactamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Caso contrario, nosotros vivimos en una incertidumbre y no sabemos absolutamente nada sobre el futuro. Y si a alguien de pronto, por causa de alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad mortal,
un doctor le diagnostica y le da cierto tiempo de vida, la mayoría de las veces se equivocan. O la persona vive más o vive menos. Pero ningún médico puede afirmar con certeza el momento exacto de la muerte de alguien, de un enfermo terminal. No te vas a morir ya, a no ser que él mismo lo asesine a través de la eutanasia, ¿no? No voy a entrar en ese debate en este momento. No está en nuestras manos saber en qué momento nos vamos a morir. La muerte es propia, es inherente a todo ser humano. Todos nacemos para morir. En el momento en que somos concebidos por papá y mamá, en el vientre de nuestra madre, hay una sola cosa cierta: nos vamos a morir. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide y empieza a dividirse y forma una mórula, ya ese ser, porque es un ser, así las abortistas digan que no, así las abortistas digan que no, ya ese ser está destinado a morir. Entonces hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? Nos vamos a morir. Esa es la razón por la cual las personas le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué las personas le tienen miedo a la muerte? Por la incertidumbre. Porque no sabemos qué es lo que al hombre más le asusta. No saber, no tener el control de las cosas. Eso es lo que más le asusta al ser humano. Lo desconocido. Bueno, yo me muero, ¿y qué? ¿Qué va a suceder conmigo? Este temor a la muerte lo único que hace es confirmar lo que ya la palabra de Dios nos dice. El ser humano no fue creado para morir. La Biblia dice que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre no fue creado para la muerte, pero la muerte se introdujo por causa del pecado. La muerte se introdujo, según Romanos 5, por el pecado de nuestro padre Adán. Adán pecó, luego todos pecamos. Adán murió, luego todos morimos. Es una triste realidad, pero es la realidad. Y ni la voluntad del hombre, ni la autopercepción, estamos en un tiempo de autopercepción, pueden hacer que la realidad cambie. No, yo no quiero que te mueras. ¿Me voy a morir? No, yo me voy a autopercibir eterno. Sí, tal vez en el infierno vas a ser más eterno, pero esta vida va a acabar algún día. Nuestros días están contados y solo Dios sabe el momento. Y después de la muerte que viene, según Hebreos 9, el juicio está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entre el hombre, entre la muerte y la eternidad y el fin de los tiempos, hay algo que los separa y se llama el juicio. Dios va a juzgar a toda la humanidad. Y eso te incluye a ti. Y me incluye a mí. Después de ese juicio hay dos destinos eternos. Cielos nuevos y tierra nueva. O el infierno. O el lago que arde con fuego y azufre. Y el destino de cada quien depende de la decisión que tomó en vida. ¿Te arrepientes de tus pecados? El cielo por toda la eternidad en la presencia de Dios. ¿Le das la espalda a Cristo? Vergüenza y confusión perpetua, según Daniel 12. Salmo 90, 11 y 12 dice, Salmo 90, versículos 11 y 12, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido?
enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Solamente los necios viven sin tener en cuenta que van a morir. El salmista dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. La muerte está presente, no hay nada más seguro, mis queridos hermanos y amigos. Lo único seguro es que nos vamos a morir. A mí no me duele nada. Sí, los problemas cardíacos no duelen. A veces el infarto llega sin avisar. La muerte súbita no tiene un embajador que venga delante de ella. Sencillamente llega. Tenemos que tener claro la realidad de la muerte, porque después de la muerte viene la eternidad. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, los horrores del infierno. ¿Cómo describe Jesús el infierno? ¿Cómo nos presenta Jesucristo el infierno a lo largo de los evangelios? Bueno, en primer lugar, Jesús nos presenta el infierno como un horno de fuego. Mateo 13, 49 al 50, la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Ellos le dicen, Señor, explícanos la parábola. No entendemos eso de aten el trigo y guárdenlo en el granero, la cizaña, quémenla. No entendemos eso, Señor. Y el Señor les dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno, según Jesús, es como un horno de fuego, donde aquellos que van a pasar la eternidad allá, no solamente van a llorar, no solamente lo van a lamentar, sino que van a crujir sus dientes de ira, de rabia y de odio contra Dios. Va a ser una mezcla de, Señor, ten piedad de nosotros y, ¿por qué? ¿Quién se cree Dios para haberme mandado a este lugar? De hecho, la humanidad aún en este tiempo presente levanta ese clamor contra Dios, porque Dios tiene que crear un lugar de castigo eterno. Si Él es un Dios de amor, Dios tiene que ser mi perrito faldero. ¿Sí? ¿Qué es el perrito faldero? Uno llega a casa y el perrito lo escucha a uno y sale corriendo moviendo su colita. Y uno le hace cuchi, cuchi, cuchi. Y cuando uno se aburre, ¿qué hace? ¡Chile, vaya para allá! Perro cansón. Pero cuando uno está desparchado y cuchi, cuchi, cuchi. Y la gente hoy percibe a Dios como un perro faldero. Ay, hermano Juanito, usted que va a esa iglesia evangélica, ore por mí, porque tengo un problema. Cuchi, cuchi, cuchi. Pero cuando se les confronta con su pecado y se les dice que deben arrepentirse porque Dios está ofendido por su pecado, dicen, el infierno no existe. Esta vida lo es todo. Hay que disfrutar de la vida. Una incongruencia total, una contradicción. Dios es Dios cuando lo necesito. Cuando no lo necesito, si te vi no me acuerdo. La palabra de Dios dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice Jonathan Edwards, o dijo, porque ya murió. Algunos de ustedes han visto edificios incendiados. Imaginen pues la poca ayuda que podrían ofrecer para combatir las llamas si se encontraran en medio de un incendio tan grande y voraz. ¿Han visto a menudo una araña o algún otro insecto arrojado en el fuego
y han observado lo rápido que sucumbe por la voracidad de las llamas. No hay una lucha larga, no presenta resistencia contra el fuego, no muestra nada de fuerza con la cual combatir el calor o huir de él, sino que inmediatamente cede y se rinde, y el fuego lo abate y lo consume. ¿Es esta una débil descripción de lo que será el infierno, a menos que te arrepientas y acudas a Cristo? Hacerte la ilusión de que te puedes preparar para soportar los tormentos del infierno es como si un gusano a punto de ser arrojado a un horno de fuego se inflara y tratara de fortalecerse y prepararse para combatir las llamas. Fin de la cita. ¿Ustedes han visto un insecto quemándose? Algunos niños con un poquito de malicia, nacieron con un poco más de malicia, ¿alguna vez han quemado un insecto? ¿Se han visto cómo no hay resistencia ante las llamas? No la hay. No la hay. Y Jonathan Edwards dice, aquellos que piensan que pueden prepararse para ir al infierno, que van a soportar la condenación eterna, son como un gusano que se infla y dice, voy a pasar por las llamas sin ser quemado. Pero además de ser un lago, un horno de fuego, el infierno, según Jesús, también es un lugar de tinieblas. Mateo 22:13. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué dice? En las tinieblas de afuera. Oscuridad. Incertidumbre. Y son las tinieblas porque allí no está la manifestación bondadosa de Dios. Dios retira su gracia común de estas personas. Hermano, que es la gracia común. La gracia común es la razón por la que en este momento tenemos luz y los incrédulos también tienen luz. La gracia común es la razón por la que en este momento hay gente que está de paseo, de olla, cocinan sus alimentos, se los comen y la pasan bueno. No les cae un rayo del cielo por no obedecer a Dios en el día del Señor. Gracia común. La gracia común es la razón por la que anoche llovió, cayó agua en la casa del incrédulo y cayó agua en la casa del creyente. Gracia común. Es Dios a través de su providencia, sosteniendo su creación y, como dice la palabra de Dios, haciendo salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. El malo trabaja, tiene el sustento. El creyente trabaja y tiene el sustento. El de izquierda no trabaja, le dan un subsidio. Hasta la gracia común alcanza para eso, ¿cómo la ven? Pero en el infierno no habrá gracia común, ni misericordia. Totalmente la ausencia de toda bondad y bendición de Dios. Dios estará en el infierno, sí, a través de su ira. Solo la ira de Dios. Oscuras tinieblas. Judas 1:13, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, para los que dicen que el infierno no es eterno. No, el infierno no es eterno. Los aniquilacionistas, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día. No, el infierno no es eterno, el hombre muere y se acabó. El hombre sin Cristo se murió y se acabó la película. O se muere sin Cristo, va y purga sus pecados un pequeño tiempo y después, chao, aniquilación. Dice, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero aparte de ello, la palabra que Jesús utiliza la semana pasada, lo decíamos, es la palabra Gehenna o Gehenna,
que es una palabra griega, una transliteración de Ge-Inom, que es el vocablo arameo para el valle de los hijos de Inom. El valle de los hijos de Inom era un lugar geográfico donde los reyes apóstatas de Judá ofrecían a sus hijos en sacrificio a Moloch. La semana pasada lo dijimos, en el año 750 a.C., el rey Acaz sacrificaba a sus hijos en este valle. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona muere quemada? ¿Se ríe a carcajadas? No. Gritos, llanto, alaridos de dolor. Isaías 30:33. Tofet, otro nombre que se le da a este lugar. Isaías 30:33. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. El que será el fuego en el infierno será la misma ira de Dios. Yo les pido, por favor, imagínense los niños siendo quemados vivos. No los mataban antes, no les daban droga. Como en otro tiempo, cuando no existía la anestesia, las personas tomaban alcohol para soportar las intervenciones quirúrgicas. En la guerra, tengo que amputarte el pie. Bueno, tráigame una botella porque no voy a aguantar. No había anestesia para estos niños, eran arrojados vivos al fuego. Así como algunos padres hoy arrojan a sus hijos vivos a la cultura de este mundo. Les entregan un teléfono celular sin limitaciones algunas, sin supervisión alguna. Cuando el niño ya es grande y está perdido, ahí sí, Señor, ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? Bueno, tienes razón. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nada. No hiciste nada con tus hijos. Dios mismo será el fuego del infierno. El autor a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 29, citando un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 9:3, nos dice que Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y está hablando en el contexto de el rechazo a la nueva revelación de Dios en Cristo. Si nuestros padres que recibieron la ley dada por los ángeles no escaparon al castigo de Dios, entonces ¿dónde va a quedar aquel que rechaza a Jesucristo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y en ese contexto dice, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Pero a mí me dijeron que Dios era amor. Sí, Dios es amor. Dios ama la bondad. Dios ama la justicia. Por tanto, debe odiar el pecado, debe odiar la injusticia y debe odiar a todo aquel que practica deliberadamente el pecado. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, una terrible ilustración. Ustedes ya sabían, tal vez lo sabían de antes, la semana pasada lo dijimos, quien más habló del infierno fue Jesucristo. El que dijo, de tal manera amó Dios al mundo, también dijo, arrepentidos o pereceréis. Y nos dan una ilustración aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 26. Yo los invito a que lo busquen. No vamos a hacer un estudio profundo de él, solamente vamos a analizar algunas cosas. Lucas 16, versículos 19 al 26. Dice la palabra de Dios que había un hombre rico. Está la famosa parábola del rico y Lázaro. La famosa parábola del rico y Lázaro. Algunas personas creen que no es una parábola sino una historia.
Pero sea cual sea, lo cierto es que lo que Jesús nos va a ilustrar es algo supremamente terrible. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Miren, había un hombre que estaba literalmente podrido en dinero, como diríamos nosotros acá en Motilón, picho en plata. Este hombre estaba podrido en dinero, se vestía como la realeza, de púrpura y de lino fino. Era un hombre acaudalado, adinerado, un Bill Gates cualquiera, un Elon Musk cualquiera, un Pablo Escobar cualquiera. Pero también había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, la puerta del rico, lleno de llagas. Allí cuando dice estaba echado, es en modo pasivo. A él lo echaron allá en la puerta. Esto implicaría que este hombre era discapacitado. Y las personas que estaban a cargo de su cuidado no tuvieron más alternativa que tirarlo a la puerta de la casa del hombre rico. La Biblia no nos da más información. Jesús no nos dice más, nos dice: a este hombre lo abandonaron en la puerta del hombre rico. Y tenía su piel llena de llagas, enfermo. La palabra Lázaro allí, tenemos que prestar atención también que no se nos da el nombre del rico. No se dice cómo se llama el rico. Por tradición, digo por tradición porque el texto no lo dice, su nombre era Divas. Pero la tradición, por tradición es que se le puso ese nombre, pero la Biblia no dice cómo se llamaba. Pero sí nos dice cómo se llamaba el mendigo, el pordiosero, Lázaro, que es el mismo nombre de Eleazar, el sacerdote, hijo de Aarón, que significa Dios ayuda. Dice que este hombre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. No dice que comía las migajas ni que le eran dadas. Dice que él ansiaba, si alguien me diera esas migajas. O sea que el hombre tenía hambre. Enfermo, desahuciado, abandonado, hambriento. Su única compañía, la saliva de los perros sobre sus llagas. Una lamentable condición. Pero ¿qué sucedió? La muerte nos llega a todos. Llegó la muerte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Murió el mendigo. No dice que fue sepultado, dice que murió. Pues obvio, para sepultarlo hay que morir. Pero no dice que fue sepultado. El rico sí fue sepultado. Como un rey, una tumba bien hermosa. Tal vez una ceremonia de sepultura. Lázaro probablemente fue lanzado al Gehenna, al valle de los hijos de Hinnom, al Tofet, al basurero. El basurero de Jerusalén, donde eran tirados los animales muertos, la basura, los criminales muertos que no eran dignos de sepultura, las personas que habían sido abandonadas aún por sus propios familiares, que no tenían a nadie en este mundo. ¿Quién va a enterrar a un pordiosero maloliente, lleno de llagas? Tirémoslo al Gehenna, donde el fuego nunca se apaga porque siempre hay basura para quemar, siempre hay cadáveres para quemar, donde el gusano nunca muere porque siempre va a haber alimento para los gusanos. La muerte del mendigo fue triste. La muerte del rico, tal vez todo un evento. Sin embargo, en el versículo 23 sucede algo, se cambian los papeles. Dice la palabra de Dios que en el Hades alzó sus ojos el rico. El Hades allí es el infierno.
No, hermano, a mí me dijeron que el Hades es la palabra griega para el lugar de los muertos. Sí, pero por el contexto que nos enseña un contraste entre un lugar de castigo y un lugar de bendición, la mayoría de comentaristas concuerdan en decir que el Hades es el infierno, y yo creo lo mismo. Él, estando en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos. Aquellos que vayan al infierno van a ir corporalmente. Este hombre tenía sus ojitos allá. Estando en tormentos, ¿a qué se va al infierno? A pasarla bueno. Algunas personas ven el infierno como como Las Vegas, ¿no? La ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada, la ciudad que nunca duerme. Y allá van al casino, van a donde las prostitutas. La película ¿Qué pasó ayer? ¿Se la han visto? Yo no me la he visto porque de verdad me da como pereza, pero a veces uno ve sin querer algunos cortes. No, ¿qué pasó ayer? Nos emborrachamos, no nos dimos cuenta, la pasamos buenísimo en Las Vegas. El infierno no es Las Vegas, es un lugar de tormento, donde van las almas de aquellos impenitentes, que no se arrepienten de sus pecados. Y estando en el Hades, alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham. ¿Cómo lo vio? Lejos. ¿Por qué el Señor menciona a Abraham? Porque Abraham es el judío más judío de todos. Él es el padre de los judíos. No hay nadie. Está Dios, Abraham y el pueblo de Israel. Dios, Abraham. Más cerca de Dios como Abraham no hay para el judío. Y dice que vio a Abraham a lo lejos, a pesar de que él era judío, y vio a Lázaro sentado, lo vio en su seno, recostado a Abraham. Y esta no es otra cosa que una figura para representar el cielo, la presencia misma de Dios. No hay nadie para el judío más cercano a Dios que Abraham. Lázaro estaba junto a Abraham. ¿Y qué pasó allí? Él dijo, ¿quiénes son ustedes? No, versículo 24, dando voces dijo, Padre Abraham. Reconoció a Abraham. Hay conciencia en la eternidad, hay conciencia en el infierno. En la eternidad, tanto en el cielo como en el infierno, vamos a acordarnos. Vamos a tener memoria. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué dice este hombre? Aquel que nunca tuvo misericordia en vida porque era multimillonario y nunca le acercó unas migajas de pan a Lázaro, ni siquiera la servilleta que utilizaban para limpiarse sus manos. En estas cenas había un pan viejo que los comensales utilizaban como servilletas y se lo pasaban de mano en mano para limpiar sus manos. Un pan viejo que ellos usaban y se limpiaban las manos en ese pan. Ni siquiera ese pan lo compartió con Lázaro. Y aquel que jamás tuvo misericordia, ahora está clamando por misericordia. Aquel que jamás imitó la fe de Abraham, ahora le dice, Padre Abraham. Ya entienden que no son hijos de Abraham los hijos según la carne, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, sino aquellos que son hijos de Abraham por la fe de Abraham. Envía a Lázaro, claro, vamos a llamarlo Divas, claro Divas, Lázaro es tu sirviente. Ni aun muerto este hombre deja de menospreciar a Lázaro. Envía a Lázaro, Padre. Envíalo. Ni siquiera le habló a Lázaro. Envía a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. ¿En dónde está atormentado? En esta llama. En el infierno hay tormentos y todos son tan terribles que el Señor nos los presenta a través de una parábola y nos dice que una gota de agua en la lengua
va a ser el mayor placer que una persona pueda experimentar en el infierno. Sería el mayor placer. Imaginémonos nosotros que todo el tiempo estamos tomando agua, que tenemos acceso al agua. Si no hay agua, compro agua de botellón, o me compro una botella de agua. Hay agua con gas, tomo agua con gas. Puedo tomar gaseosa, puedo tomar la bebida de mi preferencia. Dice Jesús que allá no habrá una gota de agua, que el deseo más grande de aquel que esté en el infierno será tan siquiera humedecer su lengua con una gota de agua. Ni siquiera una gota de agua. El dedo de Lázaro humedecido. Va a ser terrible. ¿Qué dice Abraham? Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Entonces a los ricos les va a ir mal en la eternidad, y a los pobres les va a ir bien. ¿Socialismo? No. Lo que el Señor nos quiere decir aquí es que la vida da muchas vueltas, que no hay garantía. Estas personas, los judíos, según su interpretación de la ley, entendían que una persona que tenía dinero era bendecida por Dios. Cualquier parecido con el falso evangelio de la prosperidad es pura coincidencia, ¿no? Ellos decían, ¿cómo este hombre rico puede ir al infierno? ¿Cómo ese pordiosero Lázaro va al seno mismo de Abraham, al paraíso? No es posible, esto tuvo que haber sido ofensivo para los fariseos. El pordiosero en el cielo, pero estaba maldito. Si estaba así es porque Dios lo aborrecía. Y el rico, si era rico, es porque Dios lo bendijo. Y Jesús dice, no, nada, ni la condición social, ni la condición económica, ni el linaje garantizan que alguien va a ser salvo. Solamente confiar en Jesucristo. Cualquier persona puede ir al infierno, hasta la más aparentemente piadosa va a ir al infierno. Claro, para ellos ser rico era una señal de piedad. Y mire cómo lo ha bendecido Dios. Y Jesús dice no, porque la piedad, la conversión no se mide por lo externo, es una obra de Dios en el corazón del hombre. Este hombre tenía todo, pero manifestaba que no creía en Dios por sus obras. No había piedad ni misericordia en él. Se enfocó en lo más importante. El Señor le dice, tú recibiste posesiones en vida. Tú te enfocaste en lo que más importante era para ti, los bienes materiales. Ahora estás en el lugar que mereces. Pero Lázaro recibió males en vida. Por la soberana providencia de Dios, no le fue bien en vida. Y para colmo de ustedes, maestros de la ley, escribas, fariseos, judíos, el que menos esperan ustedes va a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Ahora estés consolado aquí, que es el cielo, un lugar de consuelo, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, donde ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor. Y tú, atormentado, vuélvenos, dice la misma palabra, versículo 24, atormentado en esta llama, versículo 25, atormentado. Versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Un gran abismo separa los dos lugares. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no hay manera de salir del infierno para ir al cielo. Tú escoges tu destino eterno aquí en vida. Una vez muerto, ya no habrá vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Eso es lo que representa el abismo.
¿Escogiste rechazar a Cristo? Bueno, vas a ir al lugar de tormento y no habrá manera de salir de allí. Te humillaste delante de Jesucristo, vida eterna, perpetua, tan segura que nadie podrá sacarte de allí. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y entonces este hombre, en el versículo 27 al 31, le dice: Señor, bueno, ya no hay nada que hacer conmigo, yo te ruego que envíes a Lázaro a casa de mi familia para que le predique a mis hermanos y a mi papá, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: ¿tienen la ley? ¿Tienen los profetas? A Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Y él dice: no, Señor, pero si alguno se levantare entre los muertos, se persuadirán. Y Abraham dice: si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante entre los muertos. ¿Y esto qué quiere decir? Él quería que Lázaro fuera allá a resucitar entre los muertos y les dijera: miren, hay un lugar de tormento, arrepiéntanse para que no vayan allá. Yo vengo del más allá, así como los muchachos que estaban consumiendo alguna sustancia alucinógena y fueron al cielo, fueron al infierno, fueron al purgatorio, mejor dicho, fueron a toda parte, vinieron aquí, grabaron unos CDs y empezaron a venderlos, y algunos incautos compramos ese CD. No, a mí me lo regalaron, no lo compré, gracias a Dios. Igual me lo escuché en medio de mi ignorancia, me leí el libro también. No me acuerdo el nombre de la autora porque también hubo otra que se pegó el viaje, ¿no? Yo creo que estaba en rebaja las drogas en ese momento y entonces pudieron consumir y pegarse el viaje al cielo, al infierno, aquí, allá. Esto desmiente esa enseñanza. Yo necesito ver milagros para arrepentirme. Yo necesito ver sanidades. Yo necesito, y Pablo dice: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Nosotros no promovemos milagros, si Dios quiere los hace. Ven por tu milagro. Eso sí, trae tu diezmo, trae tu primicia, trae el billetico, porque pues Abraham lo remite a la Escritura. ¿Y cuál es el tema central de la Escritura? ¿El pueblo de Israel? ¿La gran tribulación? ¿El anticristo? No, el tema central de la Escritura se llama Jesucristo. Por eso en el monte de la transfiguración aparece Moisés, que representa la ley. Aparece Elías, que representa a los profetas, hablando con Jesús. Y se oye una voz desde los cielos que presenciaron tanto Pedro, Santiago y Juan. La presenciaron y la escucharon. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd. La ley y los profetas apuntan a Jesucristo porque Él es el eje de la historia de la redención. Básicamente Abraham le está diciendo: cree en Jesucristo. ¿Quieren ser salvos? Vayan a la Escritura y encuentren la sangre del Cordero a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento. Dice: no, si alguien resucita, sí van a creer. Y le dice: no, si no creen al Cristo revelado en la palabra de Dios, no van a creer aunque alguien se levante entre los muertos. ¿Acaso no sucedió así? ¿Acaso Jesús no resucitó a Lázaro? A Lázaro de Betania, el de carne y hueso, no el de la parábola, lo resucitó. ¿Qué pasó cuando resucitó a Lázaro? Dijeron: a este hay que matarlo. ¿Creyeron? No creyeron. A partir de ese momento tomaron la determinación de asesinar a Jesús. Deseaban matar a Lázaro, el resucitado. ¿Se arrepintieron? No. Jesús resucitó de los muertos. Se presentó ante las personas.
Pregunta, ¿creyeron? No creyeron. Porque el único medio que Dios ha dado para que el hombre sea salvo es su palabra, que nos revela a nuestro Salvador. El que no cree en la Escritura no tiene posibilidad de ser salvo. La advertencia de Jesús es clara. Quien no vive conforme a los mandamientos de Dios, así aparente piedad y bendición, irá al infierno por la eternidad sin una gota de misericordia. Pero además del fuego eterno, hay un elemento que el Señor menciona en otro pasaje de la Escritura, y es la conciencia. Marcos 9, 43 al 48. Marcos 9, 43 al 48 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿sí ven? En Mateo 5 habla de, tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Atención, 1, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 2. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Señor, ¿por qué? Deberíamos preguntarnos, Señor, ¿por qué has dicho 3 veces la misma frase? El fuego que no puede ser apagado, el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. No la dices 3 veces. El número 3 en la Biblia es el número de lo completo, aquello a lo que no se le puede añadir. Esto es una declaración solemne de Jesús. En el paralelismo hebreo, cuando el maestro decía algo 2 veces, era porque era muy importante, pero el Señor nos lo está diciendo 3 veces. Ten temor de Dios. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, córtalos. Es mejor ir a la eternidad tuerto, manco o cojo, que ir al infierno de fuego donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego jamás se apaga. Está hablando seriamente. Es un llamado de atención al hombre. Te lo digo en serio, dice Jesús. Óyeme por lo que más quieras. Renuncia a lo que sea necesario. No vayas a la condenación eterna. Si tengo que abstenerme de cosas que me van a llevar a pecar, debo hacerlo. Vale la pena. Vale la pena vivir en santidad para Dios. Vale la pena darle la espalda al mundo, arrepentirme de mis pecados, venir a Cristo. Vale la pena, porque es mejor ir con limitaciones al cielo, habiéndome privado de cosas en esta vida, que ir con todo al infierno de fuego. Es mejor dejar los placeres de esta vida a un lado. Es mejor abstenerme de ciertas amistades, de ir a ciertos lugares, de ver y oír cosas, e ir a la eternidad con Dios, que haber disfrutado todo en esta vida, haberme dado gusto en esta vida, haber experimentado el placer de mis sentidos en esta vida, e ir al infierno por la eternidad. Porque la conciencia será tu tormento, el gusano de ellos, de aquellos que van al infierno. El gusano nunca muere. La conciencia te va a señalar. Si yo tan solo hubiera hecho caso, tantas veces que se me predicó, tantas veces que estuve sentado en el culto el domingo, durmiéndome,
pensando en el almuerzo y no hice caso. Si tan solo pudiera dar marcha atrás al reloj, volver allá y arrodillarme en la presencia de Dios y suplicarle que me perdone mis pecados. Si tan solo, pero ya no habrá esperanza. La conciencia te va a atormentar por los siglos de los siglos y el fuego va a quemarte por los siglos de los siglos. Algunas aplicaciones prácticas. Si supiéramos la hora de la muerte, nos prepararíamos. Disfrutaríamos la vida y a los 5 minutos antes de morir nos pondríamos a cuentas con Dios, ¿cierto? Pero nadie sabe la hora de la muerte. Dios ha determinado que nos va a llamar en algún momento a su presencia. Vamos a arreglar las cuentas. Y es mejor ponernos a cuentas con Dios en vida. Venid, estemos a cuenta, dice el Señor. Es más sabio, ¿no es más sabio arreglar las cosas acá? Como decía en Mateo 5 el Señor. Ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás en el camino. ¿No es mejor estar de acuerdo con Dios en vida? ¿No es mejor gastar nuestra vida en honrar a Dios, sabiendo que Él es el que la controla, que vivir para nosotros planes, proyectos y placeres por un pequeño instante de tiempo? Alguien interpreta la eternidad con la siguiente figura. Imagínense que un pajarito se toma la tarea de trasladar el monte Everest de un lugar a otro. Un granito a la vez. Vuela, toma un granito y se va y lo lleva a otro lugar. Cada mil años, viaja por un granito de arena. Le toma un granito, vuelve y lo pone en un lugar. 1000 años después, otro granito, vuelve y lo pone allá en el mismo lugar. Dice esta persona, cuando haya terminado de trasladar todo el monte Everest, no habrá pasado un segundo de la eternidad. No habrá pasado un segundo de la eternidad. La eternidad no tiene fin. ¿No sería sabio invertir nuestra vida en Dios? Ahora bien, ¿por qué la gente va al infierno? La gente va al infierno porque así lo han querido. Rechazan voluntariamente a Cristo, a sabiendas del castigo, a sabiendas de que hay un lugar de tormento. Y dicen, no, prefiero vivir así. Están en el lugar de su propia elección. Que han querido ser su propio Dios en vida, serán su propio Dios en la eternidad, porque allá dirán una y otra vez, hágase mi voluntad. Tu voluntad fue ir al infierno, hágase tu voluntad. No hagas oídos sordos al llamado de Jesús, querido amigo. La decisión que tomes en esta vida va a repercutir en la eternidad. Sé consciente del peligro en el que te encuentras. Amados hermanos, no te engañes. Ser cristiano no es cosa de palabras, ni de declaraciones santurronas, escotes, tiras, largos de falda, no, ni de meras creencias intelectuales, sino de un corazón nuevo y una vida nueva dedicada a no pecar y a vivir para la gloria de Dios. Eso es el cristianismo. Pero si tú estás viviendo conscientemente, desobedeciendo la palabra de Dios y no te preocupa esto, no tienes derecho a creer que vas a ir al cielo. Estás en una caída directa hacia el infierno.
Vas rodando por una pendiente que desembocará en el infierno. Y vas a ir engañado, pensando que va rumbo al cielo. Y lo que Jesús hace a través de estas advertencias no es señalar, juzgar, condenar, no, es un acto de amor. Es una advertencia para que tomemos medidas. Es un verdadero acto de amor, decirnos, no vayas por ese camino. Yo he muerto para que tengas vida eterna solamente por la fe en mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Es un acto de amor. Advertirle a las personas no es que allá se creen más buenos que los demás. No, advertir es un acto de amor. No vayas por ese camino, vas a terminar mal. Ven a Jesucristo, asegúrate de la vida eterna. La cuestión no es que le tengas más miedo al infierno que al pecado, porque el enemigo no es el infierno, el enemigo es nuestro propio pecado. Él es el verdadero enemigo. El pecado es peor que el infierno porque el pecado fue el que originó el infierno. Pregunto, ¿estás dispuesto a ir al infierno por toda la eternidad a cambio de algunos placeres aquí y ahora? ¿A cambio de darle rienda suelta a tu lujuria en esta tierra? ¿Estás dispuesto a ir al infierno eternamente? Huye del pecado. Deja de vivir para el yo y para tu propia gratificación. Por eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Por eso sacrificó a su unigénito Hijo para darnos vida eterna, darnos una esperanza de huir de la condenación eterna. Y de la parábola del rico y Lázaro hay una sola lección que podemos aprender. Bueno, hay varias, pero quiero resaltar una. Ningún pecado queda sin consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Quiero que nos llevemos esta frase en la mente. La cuerda que uno toca aquí en esta vida vibra en la eternidad. Si tú marcas un número desde Bogotá, el teléfono resonará en Caracas. Nada de lo que hacemos en esta vida es sin consecuencias. La cuerda que se toca aquí vibra en la eternidad. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has iluminado y nos has mostrado, Señor, una ilustración del infierno que no alcanza a revelar el verdadero terror de la condenación eterna. Solo Jesús lo sabe. Y en este momento lo saben aquellos que a lo largo de la historia te dieron la espalda y vivieron para los placeres de esta vida. Padre, ten piedad de tu pueblo. Ten piedad de aquellos que han venido a este lugar y no se han arrepentido ni se han puesto a cuentas contigo. Yo te pido, Señor, que obres en ellos arrepentimiento y fe para que sean salvos. Tráelos a Jesucristo, Señor. Ten misericordia de tu iglesia y ayúdanos a contar nuestros días para vivir sabiamente en obediencia a tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.